Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 19 de diciembre. A partir del 20 al 22 de diciembre se aplicará el refuerzo de vacuna contra el coronavirus AstraZeneca a adultos mayores de 24 municipios más del interior del estado: en Tizimín, Progreso, Valladolid, Canacín, Humán, Oxtuzcap, Ticul, Maxcanú, Tecó, Concal, Espita, Izamal, Temozón, Tinum, Sellé, Temax, Tequit, Sotuta, Cantunil, Timucuy, Tixpehual, Teabo, Tetis y Cagua. También continúa en Mérida la aplicación del refuerzo para adultos mayores, proceso que se llevará a cabo hasta el 21 de diciembre en los dos macrocentros, ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 26 pacientes en hospitales públicos. 70.938 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.596. Hoy se detectaron 7 nuevos contagios de coronavirus, 6 en Mérida, 1 en Progreso. De los 77.596 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 47.433 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.250, en la zona oriente 11.701, en la zona centro 4.621, en la zona sur 7.327 y en la zona poniente 11.534. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 79 años que residía en Mérida. No tenía comorbilidades. En total, son 6.472 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 160 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 26 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte clínico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.